10 de la mañana con 38 minutos y como les prometimos al inicio del programa de hoy, ya se encuentran con nosotros la doctora Tamara Barrientos, jefa de servicio de medicina del Hospital Regional Coyhaique, y también está con nosotros la doctora Julia Palma, jefa de Policlínico del Hospital Regional de Coyhaique, para conversar en este espacio de hospital y comunidad sobre un tema bastante importante y del cual tenemos que tener ahí ojo nosotros, que son las patologías cardiovasculares. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Hola, buenos días. ¿Con frío? Sí, está helado hoy día. Ya, ¿te puedes acercar un poquito más? Sí, claro. Perfecto. Ya, está un poco helado. Sí, partamos por lo más básico, pues, pensando en quienes nos están escuchando en sus casas o trabajando. ¿Qué tenemos que entender nosotros por una patología cardiovascular? ¿Quién me cuenta? La doctora. La doctora. Bueno, hoy nos vamos a referir principalmente a las patologías cardiovasculares que tienen relación con las enfermedades cardíacas. ¿Ya? Son patologías que están relacionadas con el corazón y con factores de riesgo cardiovasculares que conocemos. Las patologías en relación a la cardiopatía coronaria, los infartos cardíacos, eso principalmente. Y acá en la región somos muy asiduos de tener problemas cardíacos. O sea, Te lo pregunto porque a veces uno va para el campo, por otros lados, y ve gente que come carne y fuma. Come carne y fuma. Claro. Bueno, en realidad las patologías cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo occidental, digamos. Esto, como bien dices tú, en relación al tabaquismo, a la alimentación, la obesidad, el aumento de la diabetes, también la hipertensión, todo eso son factores de riesgo para desarrollar enfermedades en las arterias coronarias y tener cardiopatía coronaria, por ejemplo. Ya, y ahí es donde tenemos que poner ojo entonces. Claro. Ya. Nosotros en el hospital, cada cierto tiempo, no solo con los cardiólogos, sino que con cualquier especialista, no hay especialista, vamos a morir todos, y tenemos una visión así como súper catastrófica de lo que falte, no sé, se echó a perder la ambulancia, no vamos a poder, no, vamos a morir todos si hay un accidente. Pero hemos visto que el hospital regional se prepara para estas eventualidades y más allá de lo que uno esperaría no suceda, se trabaja igual y se llega a buen puerto en la mayoría de los casos de igual manera. En este caso de las enfermedades cardiovasculares, nosotros tenemos la tranquilidad como usuarios de saber que al llegar al hospital vamos a tener una primera atención que nos va a ayudar. O sea, de hecho, lo primero que se hace, en el fondo hay una categorización en la urgencia. Estos pacientes que llegan con algún problema son los primeros en entrar, y por eso en el TC, digamos, los que están esperando por un resfrío o por alguna otra patología que no sea tan de vida o muerte. Entonces claro. Ellos pasan, y hay protocolos establecidos para cada patología, y la gente de urgencia sabe qué es lo que tiene que hacer en cuanto hay algún problema de esa índole. También pasa con los traumatismos, claro. ¿verdad? Ahora es súper importante, más que hablar del tema en sí, generalmente, ¿por qué se producen estos problemas? Por diabetes mal controlada. Y eso tiene que ver con qué, con que no se toman los medicamentos, con la dieta, con que la gente es súper sedentaria. Entonces, en el fondo hay un factor súper importante que es la prevención. Porque como dijo la doctora, es una de las primeras causas de muerte, o sea, eso nos afecta a todo, y por las características propias de nuestro comportamiento también, por la mala alimentación, ¿verdad? Somos buenos, como decía, para el cordero, para esas cosas, y lo otro, en el fondo hay hartos hipertensos, diabéticos que no se controlan bien, que no se toman los remedios, que no van a sus controles. Súper importante ahí lo de APS, porque eso todo se hace en APS. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que no va a los controles o no va a buscar los medicamentos, y eso en el fondo está como es materia fértil para después tener algún problema más grande, más grave y quedar con algún tipo de secuela. Entonces, súper importante en esto, sobre todo lo que tiene que ver con lo cardiovascular, conseguirle indicaciones, porque tienen apoyo de nutricionista, ¿verdad? Y de médico de la APS, seguir las indicaciones que ellos les dan, porque en el fondo por muy buen equipo que esté preparado, si el paciente llega muy descompensado, en el fondo ni el mejor especialista va a poder hacer algo, claro. En el fondo es muy importante el tema de los controles, diabéticos, hipertensos, los que tienen hipercolesterolemia o colesterol muy alto, todos esos son riesgos súper altos para tener algún tipo de complicación. Y depende, digamos, cuán comprometidos estén los órganos,
las consecuencias que va a tener, pues independientemente Sí, del po. especialista. Sí, Entonces, porque, o es sea, súper importante la prevención. Porque en así hay esto- un error en un esto. lado, empieza a afectar al resto también. No, pues. y afecta a todos los órganos, o sea, no solo al corazón. Ya. Entonces hay un problema que se llama multisistémico, afecta a distintas partes del cuerpo, no solo el corazón. Entonces eso es súper importante, o sea, no pasa quizás por, no, es que si está el súper especialista, no, hay que tener mucho cuidado en los controles. Y Eso la es verdad que superimportante, somos ¿no? muy porfiados en general. Me imagino, usted hablaba algo, doctora, del equipo que va a atender a estas personas que si llega muy mal producto de múltiples factores es complejo, pero ¿quiénes componen el equipo que atiende a los pacientes con las patologías cardiovasculares en el hospital regional y qué hacen como para que la gente Ahí no sepa sé un si poco? quieres contestar mejor Sí. Tamara. Bueno, tenemos que pensar que un paciente que tiene cualquier cuadro agudo cardíaco se va a dirigir a la urgencia, ¿cierto? Ujú. Y allí tenemos un equipo bastante grande de profesionales. Hay varios especialistas en urgencia que son urgenciólogos que se han ido incorporando los últimos años y otro resto de equipo, digamos, de médicos bastante capacitados. El manejo de estos pacientes con infartos o patologías cardiovasculares varias está súper definido, digamos, a nivel internacional, ¿ya? Ujú. Y nosotros no hacemos nada distinto a eso. Nos regimos en relación a esos lineamientos que son, como le digo, internacionalmente conocidos. Y una vez que se establece que un paciente tiene una patología de importancia y que tiene características, digamos, de gravedad, los pacientes son evaluados por los equipos de UPC, de paciente crítico. Ujú. Ahí tenemos el médico de UCI y los médicos también que están en la UTI, en el intermedio. Todos los médicos que se desempeñan en estas unidades son especialistas. Ya tenemos intensivistas en nuestro hospital, que es el jefe de la UPC, digamos, y luego tenemos internistas, hay urgenciólogos también que se desempeñan como médicos residentes de UPC. Así que estos médicos evalúan a los pacientes que tienen características de mayor gravedad y así se define a qué unidad va a ingresar este paciente. Si Ya. está muy grave, ingresa a UCI, si está un poco mejor, probablemente a intermedio o a medicina en algunos casos cuando tiene menos características de gravedad. Y también lo otro que se hace en nuestra región, que se ha hecho siempre, incluso cuando hemos contado con, no sé, con 2 cardiólogos, es que los pacientes que requieren intervenciones que no tenemos en la región, como por ejemplo hemodinamia, se trasladan en avión ambulancia cuando son como más graves y Ujú. más urgentes y eso, se trasladan de inmediato, digamos. Perfecto, o sea, estamos cubiertos. O sea, si tenemos, por ejemplo, acá en la región, tenemos un cardiólogo adulto y un cardiólogo infantil, si salen de vacaciones o tienen algún problema, hay un equipo que igual va a responder si no está presente el especialista, ¿cierto? Claro, además que en el fondo el cardiólogo cuando ocurre esto no es el de primera línea. Como No, decía po. la doctora, en el fondo hay otros procedimientos que son protocolos internacionales y que están validados. Ujú. Entonces, el tema, si hay una urgencia, entonces eso está totalmente Estamos bien con cubierto y hay equipos de apoyo detrás. O sea, entra por la urgencia, pero después hay 2 sistemas especializados, que el paciente crítico, la UCI y la UTI. Ah, perfecto. Entonces, eso está, y es un constante, funciona 24/7. O sea, hay que estar tranquilo nomás, pues no hay que dejarse influenciar cuando dicen, oye, falta no, nos vamos a morir todos, no. Hay todo un equipo que está preparado para salvar esas situaciones. Sí. ¿Cierto? Perfecto. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, ¿es posible la atención a través de telemedicina? La de... Porque claro. yo he escuchado que hay varias especialidades o consultas que ahora en la región se están utilizando a través de la telemedicina y en este caso, ¿se puede también? ¿Se utiliza? Sí, miren, en este minuto el cardiólogo se encuentra con vacaciones y hay 2 médicos internistas, el doctor Franz Navarro y yo misma, que Ujú. apoyamos la unidad de cardiología viendo pacientes ambulatorios de policlínico, ¿ya? Entonces, nosotros vemos estos pacientes cuando hay pacientes más complejos que requerimos apoyo, digamos, del cardiólogo, se discuten los casos y en esta situación es donde más es útil para nosotros, digamos, la telemedicina, porque Ya. en el fondo discutir el caso del paciente no necesariamente... no es necesario que sea presencial, digamos, Ya. sino que uno le envía los exámenes, los electrocardiogramas, todo el material que tenemos al cardiólogo que puede estar en cualquier otro lugar del mundo, digamos, Sí. y se discuten los casos en conjunto y se toman decisiones. Una de las cosas, digamos,
que nosotros habitualmente tenemos que estar evaluando es la necesidad de trasladar los pacientes fuera, incluso los ambulatorios, digamos, porque como no tenemos hemodinamia, por ejemplo, en la región. ¿Qué es la hemodinamia? Porque lo he nombrado 2 veces, para que la gente lo entienda en su casa. Sí, la hemodinamia es un procedimiento, digamos, un examen que se le toma a los pacientes para ver cómo están las arterias del corazón. Ya, donde se le introduce un catéter a las arterias y medio contraste, y con eso se ve si las arterias están tapadas, eso, fundamentalmente, para que se haga una idea. Es que me acuerdo una vez que me fueron a revisar las cañerías y metieron como un alambrecito para ir cachando cuántos sarros había adentro. Me imagino que es como lo mismo con las arterias. Es como ¿no? eso, y se ven las arterias del corazón en este caso, porque eso se puede también, se le puede realizar procedimientos donde se destapan estas arterias. Entonces, también podemos tener un destape de arterias. Y hay otras patologías también que requieren especialistas, evidentemente. De repente definir si un paciente necesita un marcapasos, por ejemplo, también eso se hace fuera de la región, así que los pacientes también se trasladan a otros centros, habitualmente Santiago, porque tiene mayor capacidad, digamos, de aceptarnos a nuestros pacientes. Y ahí los pacientes son evaluados por estos grupos de subespecialidad que se dedica a marcapasos o a hemodinamia, como les decía, entre otras cosas, digamos. Y por otra parte, en los hospitalizados a veces también es importante definir si los pacientes requieren ser trasladados de urgencia, porque evidentemente no todos van a requerir ser trasladados en un avión ambulancia, ¿ya? Entonces, para definir eso también contamos con el apoyo de telemedicina de cardiología, un cardiólogo con el que se discuten los casos. Ya. Doctoras, siempre hemos escuchado, y me parece fantástico y hay que seguir haciéndolo, hablar de la prevención para no llegar a esto, para no llegar al destape de arteria y todas esas cosas que a uno le pone nervioso. Pero lamentablemente, como decían ustedes, hay gente que no se cuida, que no sigue las dietas, hay quien es más propensa. Y esa gente, ¿cómo puede saber que le está pasando algo que requiere de atención hospitalaria? No sé, ¿cómo puedo saber yo que me va a dar un infarto? ¿O qué síntomas tengo que tener alerta para poder decir, no sé, en qué llévenme al hospital? Ahora es cierto, ahora no estoy leseando. Claro. Mira, yo lo primero que reforzaría es lo que decía la doctora Palma en relación a los factores de riesgo, ¿ya? Es súper importante que la gente tenga claro, o sea, yo creo que una de las cosas, de los pilares fundamentales es el tema del sedentarismo, de no realizar actividad física. La gente tiene que saber que esto es muy importante tanto para el corazón como para otros órganos también. Después está el tema del tabaquismo, la obesidad, ¿ya? Y el control de sus patologías crónicas, ¿ya? Sobre todo cuando la gente tiene varios de estos factores de riesgo y lo sabe, digamos, tiene que estar atento a la aparición de complicaciones. Si un paciente, si una persona tiene un dolor, por ejemplo, en el pecho, que le dura más de 5 minutos, 10 minutos intenso, en el centro del pecho, claro, el centro del pecho. Claro, ya debería dirigirse a la urgencia, digamos, para poder evaluar con un examen, ¿ya? Un término semántico, ¿existen los preinfartos y los infartos o todo es un infarto? No, hay una amplia clasificación en ese aspecto, digamos, y hay distintos tipos de infarto, ¿ya? Que tienen causas distintas, ¿ya? Es distinto, por ejemplo, alguien que las arterias se le van tapando paulatinamente con el paso del tiempo, digamos, todos estos factores de riesgo, y que al hacer un ejercicio físico y se le exige más a ese corazón va a presentar dolor o molestia, que alguien que tiene una placa de colesterol, digamos, que se rompe y se produce una trombosis, se tapa totalmente la arteria y ese es un infarto agudo y de mayor, digamos, gravedad y complejidad, claro. Complicado. Entonces, ¿cómo estoy pensando en todo lo que nos están contando y en la prevención? Siempre nos dicen tenemos que hacer ejercicio, ser menos sedentarios, dentro de muchas otras cosas, comer sano, el tabaquismo y todo. ¿Cómo una persona que ha sido sedentaria sus últimos 20 años, ya ha pasado los 40, los 50 y dice, ahora sí me voy a empezar a cuidar y voy a hacer ejercicio? La recomendación es que vea un médico antes o que haga ejercicios de a poquitito para ver cómo está, o si tenía un problema al corazón y te pone a hacer ejercicio, probablemente el cortocircuito te va a dar igual. Yo creo que ahí
Claro, yo creo que ahí si una persona, como dices tú, tiene Sí, 40 po. años, se lo ha fumado todo, tiene obesidad o no sé, nunca se ha cuidado, yo creo Pasó que... por los tugurios de la universidad. Por y todo supuesto, eso. claro. Yo creo que sería importante primero hacerse un chequeo, ¿ya? Ujú. Y en atención primaria eso está disponible, digamos. De hecho, está como un programa de donde se hace el EMPA, que es el examen preventivo del adulto. ¿Ya? Y ahí se ve cómo están los niveles de azúcar, los niveles de colesterol, cómo está la presión. Si una persona tiene más de 40 años, nunca se ha cuidado, nunca ha hecho ejercicio, yo creo que sería prudente primero hacerse un chequeo que si tiene FONASA, por ejemplo, puede hacerlo en su consultorio de manera gratuita y luego ya comenzar de manera paulatina y probablemente, ojalá asesorado ahí mismo en el consultorio. Igual hay equipos de kinesiología y a veces hay programas también de actividad física. Ya, fantástico. Entonces los que se quieren poner a hacer ejercicio ahora de viejos tienen que tener ojo porque les puede pegar el cuetazo si no se cuidan, ¿cierto? Doctora, ¿cuáles son las medidas preventivas para seguir reforzándolas para no tener problemas cardiovasculares? Bueno, a todo esto estaba pensando ¿Sí? un poco en el ejercicio, pero lo que se habla es de salir a caminar. Bueno, a estos fríos, claro, está difícil. Pero todos sabemos que el resto no es todo el año 5 y hay que. No, po. Entonces no. Y no todo ejercicio es ir a pagar subir. No, Claro. si se habla de caminatas, por ejemplo. Las caminatas Ayudan. ayudan. Las nutricionistas siempre están diciendo una caminata, no sé, 3, 4 veces a la semana, una caminata 20 minutos, media hora, o sea, no tiene por qué ser al tiro así como ejercicio Ya. y algo muy exigente. Pero lo más importante es tener los controles al día. Ujú. La gente crónica de alto riesgo y tener sus controles al día. Ya. Eso es súper importante. Y sobre eso, hagamos como la cronología. Yo me puedo ir a hacer el examen que decían ustedes para saber cómo estoy a los centros de atención primaria, ¿cierto? Claro. Y ahí Pacientes FONASA. pacientes FONASA pueden ir allá. Y ahí me van a decir si soy hipertenso, entre otras cosas pueden aparecer, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Ya. Y después que me dicen que soy hipertenso, que tengo probabilidades de las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué viene? Viene un plan de tratamiento. Ya. Que en el fondo se ajusta dependiendo de los resultados de los exámenes. Ujú. Y ahí generalmente eso lo maneja un médico general. Ya. Ahora, cuando es más complejo, el médico va a saber si necesitas derivar a cierto paciente. Y ahí viene secundaria. Pero la mayor parte de las patologías la maneja el médico general. Ya. Y estas dietas, me imagino yo que incluye dieta alimenticia y medicamentos también, ¿cierto? Es que depende. Ya, eso depende. Sí, porque hay gente que dice, no, me van a dar pastillas al tiro y a mí no me gustan las pastillas. Es que depende, porque Ya. depende cuán... en el fondo hay niveles. Ujú. Hay niveles bioquímicos, ¿verdad? Se hacen exámenes y depende de los niveles el plan de tratamiento. O sea, por eso no es... aquí no existe la estandarización. Ya. Hay estandarización de lo digamos, de la patología con respecto a un tratamiento. Pero no para todos es todo. No. En el fondo, por eso hay gente que tiene que bajar de peso, hacer ejercicio y anda bien. Entonces todo depende de los resultados de los exámenes. O sea, que no tiene que tomar la misma pastilla que le dieron No. a la vecina si siente lo mismo. Tal cual, ¿cierto? No tal tiene nada que cual. ver una cosa con otra. Claro, hay parámetros. ¿Hay alguna edad recomendada en que uno ya tenga que empezar a preocuparse de estas cosas? Ahí nos puede aportar la médico internista, la doctora. Yo creo que la edad es bastante temprana. En el fondo, lo ideal, de hecho, es preocuparse de llevar una vida, una alimentación saludable y una actividad física saludable desde la adolescencia. Ujú. O sea, los que tenemos hijos, adolescentes y todo, desde ahí ya yo creo que es importante ir inculcando, digamos, unas medidas de autocuidado. Y claro, estamos hablando de la parte cardiovascular, pero hay tantas otras también que son importantes. Claro. No sé, por los cuidados incluso en la salud sexual, entre otros, se me ocurre. Ujú. Pues ya que hay que preocuparse de inculcarle eso a los jóvenes, digamos, porque, claro, si uno se preocupa a los 40 años, donde ya te diagnostican una hipertensión, donde ya tienes la obesidad, donde fumaste por 20 años, digamos, estamos llegando tarde, la verdad. Claro, es como alargar un poquito más lo Lo ideal inevitable nomás, po. es, por ejemplo, nuestro país también es uno de los que tiene mayor nivel de obesidad en los niños. Sí, somos Sí, el yo creo que segundo, creo. esto es Y a nivel algo- nacional el primero. Sí, yo creo que esto es algo que tenemos que conversar en familia, que tenemos que tratarlo en familia, tratar de cuidarse con la alimentación
Yo soy de Coyhaique, sé que acá la comida es súper cara y todo eso, pero a veces hay alternativas que no necesariamente son más caras, pero tratar de disminuir el consumo de los productos ultraprocesados, ya todas esas cosas, y tener una alimentación un poquito más consciente y más digamos, sana. La carne aporta para que nos haga mal, por decirlo de alguna manera. Por decir, no, hay que dejar de comer carne, no comer carne todos los días. Sí. ¿Están así o no? Sí, la verdad es que las carnes rojas son un factor de riesgo, digamos, para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Estoy en población de riesgo, pero full ahí. Yo creo que, por ejemplo, se ha disminuido mucho con los años el consumo de legumbres, que es muy, muy buena, muy protectora y muy sana, digamos. Y es un alimento que no tiene no tiene procesamiento, de hecho. Pues, si tú preparas una legumbre con un poco de verdura, es lo ideal. Pues. Entonces, lo ideal es que se aumente el consumo de legumbres, por ejemplo, verduras que son más caras para nosotros, eso lo entiendo, por eso le digo, pero buscar alternativas que no sean tan procesados, digamos, y no tengan tanta sustancia. Fantástico, entonces hay que cuidarse, chicos y chicas. Estamos conversando con la doctora Julia Palma Gaona, jefa del Policlínico de Atención de Especialidades Médicas del Hospital Regional Coyhaique, y la doctora Tamara Barrientos Moncada, médico internista, jefa del Servicio de Medicina del Hospital Regional Coyhaique, hoy sobre enfermedades cardiovasculares. El tiempo se nos está acabando. Me gustaría, por favor, que cerraran haciendo un llamado a la gente a cuidarse, a tomarse los exámenes preventivos, a visitar el hospital o los centros de atención para que no lleguen infartados, como dice uno, al hospital. Pues. Doctoras, no sé quién quiere hablar primero. Usted habla primero. Bueno. No, bueno, yo nada, pues insistir en los controles, la prevención, súper importante lo que dijo la doctora Barrientos con respecto a los jóvenes. Porque después, post pandemia, también tuvimos un alza súper importante en temas de obesidad e incluso en problemas traumatológicos. ¿Sí? Donde los niños pasaban tanto sentados que están con problemas a la rodilla, a las caderas, a las muñecas, adolescentes. Como viejitos, todo el día sentados. Claro, porque todo el día sentados, claro. Porque tuvimos 2 años de encierro, donde nos vimos todos afectados. Y eso pasó, bueno, obviamente a nivel nacional y a nivel mundial. Así que ojo con tratar de, insisto, ahora es difícil por el clima, qué sé yo, pero tratar de que los niños retomen sus actividades también. Sí, porque jueguen, que corran un poco. Claro. Sí, yo estaba... ¿Cuándo fue el fin de semana? Encontré unos archivos de fotos que tomamos durante la pandemia y estábamos todos bastante más redonditos. Sí, claro que sí. Y todas las fotos eran en el sillón, sentados, viendo tele. Claro. No, complejo. Claro. Tiene toda la razón. Doctora. Bueno, yo creo que es importante transmitirle a la gente de la región, en el fondo, es que sigue funcionando el hospital, que a veces no disponemos de algunas especialidades, pero tenemos planes de acción en relación a esto y hay otros especialistas que igual están colaborando. Los pacientes que necesitan, digamos, una atención más especializada se trasladan siempre. Y así que pueden tener tranquilidad en ese sentido, que si tienen necesidad urgente, digamos, de una atención, pueden acudir a la urgencia, hay gente preparada para atenderlo y eso. O sea que no hay que correr en círculo, el hospital está funcionando igual, los van a atender igual con la patología que llegue, ¿cierto? Eso siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Siempre va a haber alguien. Valdivia, va a Temuco y los problemas son los mismos. Así Tampoco hay uno dice, no, vamos a ir a atender particular. Yo la otra vez fui y no había hora para un traumatólogo. Me acuerdo que fue en febrero, me estaban dando hora como para agosto. Entonces no es solo de acá, es un problema generalizado. Doctoras, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes por escucharnos en este espacio de Hospital y Comunidad, donde hoy estuvimos conversando con la doctora Tamara Barrientos, jefa del Servicio de Medicina, y la doctora Julia Palma, jefa del Policlínico, ambas del Hospital Regional Coyhaique. Nos vemos, que estén muy bien. Nosotros Muchas gracias. vamos a una pausa y continuamos, chicos.